Dios es bueno. Hace 15 días les compartí acerca de el libro o el Epístola Universal del Apóstol Santiago. Gracias, Rocío. Iba a decir que Dios te lo dé de hijos, pero no, ya no. Bueno, nietos sí, claro. Bueno, y entonces les compartí el capítulo 2 hace 15 días, comencé con la primera parte. Les comenté que yo lo había fraccionado solamente en dos partes. La parte que yo le llamo el favoritismo, que es pecado, ¿no? Favoritismo, racismo. Cuando rechazas a alguien o cuando favoreces a alguien para un beneficio propio, pues es pecado, dice la Escritura. Y la segunda parte es la fe se mide por las obras, que es lo que hoy trataremos de tocar en la segunda parte, porque la primera parte la tocamos la semana pasada. Vimos realmente que Dios y Jesús no hacen favoritismo. Dice porque Cristo nunca mostró favoritismo para con los demás. Dice también, Dios no muestra acepción de personas. Quiere decir que cuando nacimos todos igual, y no importa los logros que tú hayas tenido en tu vida, Dios te ve igual que los que no han tenido logros. ¿Okay? Eso es la mayor bendición que yo puedo ver de parte de Dios. Dios nos ve a todos igual. ¿Okay? Dios desecha el pecado en todos igual. ¿Okay? No importa qué tanta lana tengas o qué no tanta lana tengas, para Dios es exactamente lo mismo. Y estuvimos viendo precisamente por eso cómo es que Dios mide el dinero, cómo es que Dios realmente mide la forma en la que damos. Vimos que la disposición del dar es lo más importante, no es lo que das, sino la disposición. En una congregación no se puede medir si alguien da más o alguien da menos. Lo que mide Dios es el corazón de cómo lo das, ¿va? Lo importante es que realmente Dios no mide la cantidad de dinero para poder hacer distinción. Dios mide el hecho de lo que ganas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto das? ¿Se acuerdan que vimos un poquito el ejemplo de la viuda que lo entregó todo? Vimos que la viuda número 1 era pobre, ¿verdad? Vimos número 2 que de su pobreza lo dio todo y entonces se quedó en necesidad y tuvo que depender de Dios, ¿no? Todo lo que era su sustento. Y en esa parte pequeña dice que los ricos dan lo que les sobra, ¿va? Porque pues de su riqueza les sobra mucho y a Dios no le interesa lo que le sobra a la gente, sino la actitud, la forma, el hecho, ¿no? Y bueno, pues vimos realmente cómo Dios quería que lo diéramos con alegría. El Antiguo Testamento dice que cuando le des algo a Dios, tus diezmos, tus ofrendas, o si era un sacrificio, el animal tenía que ser totalmente limpio, tenía que ser no manchado, tenía que ser sin defecto alguno y sobre todo con la disposición de que era precisamente para Dios, ¿no? Y bueno, hoy veremos la segunda parte, que la fe se muestra con obras. Si tú no tienes obras, pues no tienes fe, así es de sencillo, ¿no? Y creo que es muy importante, tomé un ejemplo desde mi punto de vista acerca de Rahab, la ramera, dice la Escritura, una mujer de la calle, ¿verdad? A la cual Dios, después de destruir o acabar totalmente Jericó a través de su pueblo, le permitió a ella seguir viviendo junto con sus padres y sus hermanos y no tocó ninguna de sus bienes o sus posesiones. Y aquí es donde uno dice, caray, Dios, ¿qué onda, no? O sea, a través de los años me puedo dar cuenta que Dios tiene propósitos definidos en su palabra. Y por ejemplo, para introducirme solamente, veo que Dios fue igual con todos los reyes. Los dejó que gobernaran, los dejó que la regaran, los dejó que llevaran a las ruinas al pueblo, pero con un rey en particular, Dios no se lo permitió, porque este rey
iba a traer el propósito definido o un motivo específico por el cual Dios lo necesitaba ahí. Entonces dice la Biblia que exclusivamente este rey le cambió el pensamiento. ¿Se da cuenta usted de eso? A veces no le he preguntado a Dios, bueno, Señor, yo quisiera ser como ese rey, ¿por qué no me cambias todo mi rollo aquí en la cabeza? ¿Por qué no me haces una persona totalmente santa, sin pruebas y sin nada? Y sin embargo, Dios no lo hace, aunque aparentemente en algunos, como en mi caso, sí lo hace. Dile al que está a tu lado, ajá, ajá. Pues claro que no, ¿verdad? No estoy dentro de ese propósito tan definido de parte de Dios. Es como si nosotros vemos el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene partes ya fijas que van a acontecer cuando el hombre llegue a ese punto. Pero hay partes que van a suceder dependiendo de las decisiones de los hombres. Entonces, si uno no entiende estas cosas, uno no puede entender esta historia que es muy interesante. Una historia donde hay mentiras y Dios se las permite a Rahab, pero dile al que está a tu lado, pero no a ti, porque tú no eres Rahab. ¿Okay? La regla es que el que miente tendrá un lugar en el lago de azufre y fuego, ¿estás de acuerdo? Y la pregunta es entonces, ¿por qué Dios le permite a Rahab realmente este tipo de cosas? Por el propósito definido de parte de Dios. Eso no hace que la gente rompa los principios de Dios. Aquí no se rompieron los principios de Dios, sino Dios necesitaba esta parte para algo que iba a acontecer posteriormente y que iba a beneficiar a todo el pueblo. La segunda vez que yo veo este tipo de situaciones en la Biblia está entre David y Jonatán. ¿Han leído esa historia? Es muy interesante, ¿no? Cómo Jonatán defiende a David en contra del rey, en contra de su padre. Él merecía morir, primero porque le había mentido al rey y segundo porque le había desobedecido por ir a favorecer precisamente a David. ¿Cuál era el propósito en eso? Lo que Dios veía más adelante. Por eso Dios nos permite que veamos este tipo de errores dentro de la Biblia, para que tú y yo primero nos demos cuenta si nuestra vida está entre el propósito definido de Dios o simple y sencillamente nuestras decisiones y nuestras acciones traen las siguientes consecuencias de nuestra vida. Puesto como no nacimos bajo ese propósito definido, entonces nuestras decisiones y nuestras acciones traen consecuencias a nosotros, ya sea favorables o malas. ¿Va? Yo quisiera, no ser como Rahab, no. ¿Va? Mejor como Jonatán a lo mejor, pero como Rahab no. ¿Por qué no? Pues porque era prostituta, eso dice la Escritura, ¿no? ¿Lo has leído ahí? Pero vamos a la historia. Quiero que te quedes con esta idea y que lo entiendas perfectamente bien. Que aún mintiendo esta mujer, Dios la guardó. Amén. Y no quiere decir que tú mientas y que Dios te va a guardar. ¿Ok? Definamos este asunto claro. Bueno, voy a leer el libro de Josué capítulo 2. Es muy interesante. Cuando ellos van a ir en contra de Jericó, dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Imagínate cómo el escenario está siendo algo bien increíble, porque imagínate, vienen los dos cuates y ¿a dónde van? ¿No entraron a la sinagoga? ¿No entraron al templo? ¿A dónde fueron? Díganlo, no tengan miedo. Al prostíbulo, dirían algunos, ¿no? A la casa de la prostituta. ¿Ok? Dios nos permite este tipo de cosas y espero que aprendamos hoy algo de todo esto, en particular nosotros, ¿no? Imagínate, ahí va el pastor Abraham y de repente llegó a la casa de citas. ¡Qué chismerío por todos lados! ¿Te imaginas? Dios guarde la hora, gracias que no soy Rahab, ni soy este enviado por parte de Josué, ¿no? Pero veamos la historia. Esta historia habla de una gran misericordia de Dios,
número uno. Y número dos, de los pactos que nunca pueden ser rotos, ¿verdad? Esos pactos que no pueden ser rotos una vez que se establecen delante de Dios. Por ejemplo, déjame decirte, el pacto matrimonial no lo rompe nada, hermano. Así hoy me digas, no, pues ya me casé, ya me cambié de congre, me voy a volver a casar. Pues sí, pero Dios te va a contar el primero, no el segundo. Y el segundo te va a llevar al infierno, no el primero. A veces no estudiamos bien la Biblia, ¿va? Díganle a los que están casados, ay, ahora entiendo al pastor, dile, ay, ¿no? Ok, fíjate bien. Entonces, ¿dónde fueron ellos? Pues ya hablamos, a la casa de la ramera, ¿verdad? Y entonces, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Digan conmigo, qué chismerío había. Hasta el rey se enteró. ¿Se dan cuenta cómo se hacen los chismes? Se enteró el rey que ya habían llegado los dos espías y que estaban en la casa de Rahab, y a lo mejor se enteró de otras cosas más que no eran cierto, ¿no? Como pasa normalmente en la vida de muchos de nosotros. Hacemos algo y todo el mundo lo exagera. Bueno, pues aquí no era diferente. Dice el versículo 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscura, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Era verdad eso? No, ¿verdad? No. Ahora, eso no te da concesión de decir mentiras. Que quede claro el asunto. Porque va a decir, pues el pastor nos permitió. No, no es cierto. No es cierto. Y cuando iba a cerrar, bueno, versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa vuestra. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de nosotros cuando saliste, delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en el cielo y de abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura. La historia sigue, ahorita les digo. Pero me llama mucho la atención. Así como yo hice misericordia con ustedes, ustedes harán misericordia conmigo, les dice, ¿no? Los hace jurar o los hace pactar. Aquí es donde viene el pacto más adelante, ¿no? Entonces, fíjense en el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la harán vosotros o ustedes con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo el pueblo, si quieres, no les dijo eso, y a todos los a lo que es suyo, y que librares nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra,
si no, si no nos denunciar este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Dónde Dios se vio obligado a no traer juicio a Rahab? Pregunta número 1. Fíjate bien, en el juramento que hicieron con ella. Cada juramento o cada palabra que tú empeñas o cada pacto que tú estableces es irrompible. No hay forma de romperlo delante de Dios. Esto es cuando se hace delante de Dios. Ustedes me jurarán delante de Jehová vuestro Dios que van a guardar mi vida, que van a guardar la vida de mi papá, la vida de mi mamá, la de vida de mis hermanos y todas nuestras posesiones. Y entonces ellos juramentaron o juraron enfrente de ella e hicieron un pacto. Un pacto del cual Dios hizo a un lado todas las mentiras que Rahab contó. Yo creo que ella maquinó muy bien su plan. Ella ya sabía, ya había oído. ¿Qué oyó anteriormente? Que el pueblo, Dios había secado el mar rojo y el pueblo había pasado, ¿verdad?, de un extremo a otro extremo, y que habían destruido a Og y habían destruido a los amorreos, a los 2 reyes de los amorreos, y que era un pueblo totalmente fuerte y que venía con toda la gloria de Dios, caminando, destruyendo, deshaciendo todo lo que estaba a su paso. Entonces dice que ella luego maquinó cuando ellos llegaron, dijo: si yo los cuido, ellos me van a cuidar a mí. Hoy podrías dejar que alguien por la pura palabra te cuide. Les voy a platicar un poquito ahora que Esther y Rodrigo vinieron a México y se fueron a rentar allá por Atizapán, porque le queda más cerca de su casa, de su trabajo, perdón. Fue impresionante cuando hicieron el contrato. Y yo le decía a Rodrigo: oye, pues de palabra, ¿no? Sacaron fotos, firmaron las fotos, firmaron un contrato, firmaron un convenio y firmaron. Y como yo estaba ahí como su aval, dije: en la torre, ¿en qué momento me puedo zafar de este asunto, no? O sea, después de tantas firmas, dije: el día que ellos se salgan van a tener que dejar súper impecable el asunto, mejor que como lo tomaron, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué tantas firmas? ¿Por qué tantos convenios? Porque nadie cree en la palabra de los demás. Imagínense a esta Rahab, si le dice: a ver, ve, aquí tengo el contrato, como yo había oído que iban a venir y habían destruido y habían salido y habían pasado por el mar, a ver, fírmenme el contrato que va a ser de a de veras el asunto, ¿no? Y ellos lo único que le dieron fue una palabra delante de Dios. Cada vez que haces algo delante de Dios, no necesitas firmarlo, no lo puedes romper. Fíjate lo que te digo, no lo puedes romper. En términos generales estoy estableciendo. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado si no llevas a cabo el plan. Bueno, les voy al 16, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no les encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que les sigan hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos juramentaste. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, tu sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocare, perdón.
Si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Num y lo contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a José: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Le platicaron todo, ¿verdad? Se lo comentaron y todo el rollo. En el capítulo 6, en el versículo 17 en adelante, le cuentan la historia de Rahab y le dice: juramos que no íbamos a tocarlos a ellos. Y entonces José, ojalá y lo puedas leer todo, José allá en el capítulo 25 da la respuesta después de que caen los muros y todo eso. Mas José salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Qué dice? Que los guardó. ¿Por qué? Por el juramento. El rey pudo haber hecho a un lado el juramento o el pacto que estos 2 habían hecho con Rahab, porque el rey podía quitar las leyes establecidas, derogar las leyes. Él podía decir: señores, ustedes dijeron, pero mi autoridad dice que no. Pero como José entendía o conocía los pactos, tuvo que respetar ese pacto porque se había hecho delante de Dios. Esta es la gran diferencia. ¿Delante de quién se había hecho? Delante de Dios. Juraron en el nombre del Señor, aunque la regla dice que no jures en vano en el nombre del Señor. Esta era la última parte que la gente tenía para poder decir: esto es verdad, y no hay nada de mayor verdad o de mayor peso que jurar en el nombre de Dios. Y entonces ellos juramentaron este asunto y el rey tuvo que respetarlo, porque los pactos delante de Dios son inquebrantables. Por eso cuando tú vayas a hacer un pacto, primero piénsalo perfectamente bien antes de ir y decir: o un pacto matrimonial, ¿no? Se dan los pactos matrimoniales, desde luego, delante de Dios, sí. Cuida de los motivos. Piensa realmente en el pago antes de llegar a ese punto. Porque hay quienes ahora se separan y se van a otra iglesia y se vuelven a casar y piensan que el asunto está bien. No está bien. El asunto no está bien si no trae las prioridades las cuales permitían que el pacto pudiera romperse. Por eso cuando tú haces tu decisión por Cristo y te paras, estás pactando para que Jesús sea tu Señor. No hay otra cosa que lo pueda romper a partir del momento que dices: Jesús, te entregué mi vida, ahora tú eres el rey, tú eres el gobernador, tú eres el soberano, ahora tú dictas las leyes y no lo puedes romper. Eso que te dice que el diablo viene y te engaña y lo rompe, no se puede romper ese pacto. A menos que tú desistas de él, pero eso es diferente. No quiero hablar de ese asunto porque les permitiría a todo el mundo desistirse de los pactos, ¿no? Pero es diferente. Tú estableces un pacto delante de Dios y entonces estás cuello. Como dijo el chino ese, o pelas o cuello, como dijo algo así, ¿no? Por ahí dijo, ¿va? Mira, quiero llevarte a Primera de Corintios capítulo 11, si no mal recuerdo. Primera de Corintios. Y quiero hacerlo, capítulo
¿Por qué les dije capítulo 11? Ahí habla de la cena del Señor. Espérenme un segundo. Capítulo 7, no era 11, perdón, capítulo 7. Cuando alguien establecía un pacto, déjenme les digo, en el Antiguo Testamento, siempre se buscaba al que presidía el pacto, que era un sacerdote, era un juez o un profeta, y se buscaba testigos de ambas partes. No dista mucho del día de hoy cuando vas al registro civil y tienes al juez enfrente y llevas tus testigos, aquellos que te conocen. Pero antiguamente no era un asunto de que si te conocían o no, era un asunto de que ellos tenían que vigilar el pacto, y si alguno rompía el pacto, los testigos de ambos les daban muerte a las personas que rompían el pacto. Esto cambió un poquito en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, fíjate que una vez que estableces un pacto delante de Dios, sí existe la separación, pero no el nuevo casamiento. El que está a tu lado, pues entonces qué chiste tiene, ¿no? Se los quiero leer nada más, lo quiero tomar de refilón. Dice el capítulo 7, versículo 11, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Okay? Y si se separa, quédese sin casarse. ¿Para qué dicen amén? Digan en la torre. Cada vez que yo doy una consejería a las mujeres, me dicen, nah, ni de loca. Al año siguiente ya se andan casando. Ni de loca en el momento, pero locas después, ¿no? No sé. Pero entonces uno dice, mira, estableciste un pacto delante de Dios y ahí está tu compromiso. Pastor, qué duro, dile conmigo, qué duro es este asunto. Díganlo, qué duro es este asunto. Condenado al mismo tipo toda mi vida. Pues sí, estás condenada, ni modo. El tipo está condenado y más que condenado, desde luego. O sea, te casaste, di conmigo, teso, como lo quieras ver, ¿no? ¿Por qué? Porque está estableciendo un pacto. Ahora, se rompen los pactos cuando uno de los dos deja de hacer lo correspondiente al pacto. Puedes ver los primeros versículos. Si uno deja de ser realmente bajo esta norma, ¿no? En cuanto a las cosas que Dios nos dice, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer, cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y cuando uno de los dos no lo cumple, ¿qué? Ya lo rompió. Hay que darle muerte. Y va más adelante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si uno de los dos rompe, es el que lleva la carga del pacto o la condena de. Díganle, ¿para qué me metí a esta congregación? Y yo puedo ver, alguien me ha dicho, pastor, ¿me puedo separar? Sí, pero no te puedes volver a casar. Me dicen, ni de loca. Pero a los 2, 3 años ya anda loqueando. Ella dijo, ni de loca, ¿no? Y ya después que anda, pues loqueando, o lo que sea, no sé yo, ¿va? Y entonces déjame decirte, Dios mira este tipo de pactos. ¿Qué brincó todas las demás aspectos o acciones de Rahab? El pacto que estableció con sus hijos delante de él. Ya Dios no miró que había mentido.
Ya Dios no miró que era una prostituta. Lo que Dios miró fue el pacto que establecieron ellos dos. Por eso cuando alguien se casa con una mujer crazy, está crazy toda la vida. ¿Han leído Oseas? ¿Sí o no? Yo digo, gracias Dios que no me hiciste Oseas. Eso de que se le va a la mujer, queda preñada, el va y la trae, ¿no? Y tiene un hijo de otro tipo, y se le vuelve a ir a la mujer, y ahí va el triste Oseas por ella, y la vuelve a traer, ¿no? Y se le vuelve a ir la tercera vez, y ahí va el Oseas y la vuelve a traer, y uno dice, ¿y qué onda Dios? Establecieron un pacto entre ellos dos, y para Dios era más importante ese pacto que todo lo demás. Diré, ay, Oseas. Yo digo, Señor, gracias por no ser Oseas. Yo no iría la primera vez. No, ¿para qué me pregunta la segunda, va? Entonces yo quiero que observes ese pacto. No necesitas decirle a tu pareja ahí el día que te estás casando, hasta que la muerte nos separe. Porque ahora que fui a ser juez del pacto de esta pareja que se casó en Huatulco, la chava me dijo, pastor, usted omitió hasta que la muerte nos separe. Le dije, yo no omití nada, lo hiciste delante de Dios. Aquí no existe más que la muerte lo separe a alguno de los dos, ninguno de los dos lo puede romper. Un par de países medio hipiosones así, no sé si llegaron medio marihuanos ahí el asunto, pero pues dije, ya estoy aquí, a la gorra no hay quien le corra y pues a desquitar la chamba, ¿no? Y entonces déjame decirte que es muy interesante. Que es muy interesante por qué Dios respeta las cosas. Una vez que tú viniste a una congregación, decidiste por ti mismo, no porque te empujaron, te pellizcaron, te animaron, sino decidiste por ti mismo entregarle tu vida a Jesús, tú pactaste con Dios que ahora Jesús iba a ser tu Señor. No hay motivo de separación, no lo hay. No importa las circunstancias, no importa cómo te vaya en la feria, no importa cómo caminen las cosas, estás o eres delante de Dios, de Jesús. ¿Va? Entonces, no importa qué tan bien o qué tan mal vaya tu vida, le entregaste tu vida a Jesús, entonces Dios tiene que dar cuentas de tu vida. Por eso dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Cristo, a los que estamos en Cristo. Entonces déjame decirte, ya te metiste en Jesús, ahora no te queda más que caminar, ¿no? Caminar agarrado de la mano de Él, y a donde Él quiera es a donde tú vas a ir, no donde tú quieres ir. Se llama, te has puesto en un yugo delante de Dios. Dios no le gustan los yugos desiguales. En un lado está Jesús y en el otro lado estás tú, y van jalando la carreta juntos. Él te va ayudando en la vida cotidiana, pero finalmente tienes que obedecer a Él en todas las determinaciones o todas las acciones de tu vida, porque no hay forma de romperlo. No se trata de decir, hoy estoy, mañana no estoy. No se trata de decir si tienes libre albedrío o no tienes libre albedrío. La decisión es lo importante. Entonces, este pacto, en Romanos capítulo 1, quiero llevarte al libro de Romanos, al capítulo 1, por favor. Si quieres venir conmigo, al versículo 17, si no estoy equivocado. Romanos 1, 17. Versículo 16, voy a leer el 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe, ¿no? Así dice, ¿verdad? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, te metiste con Dios,
Y entonces el camino que debes de llevar es un camino de fe. Es lo que dice Santiago. Pero ¿cómo puedes ver si tu camino ha sido de fe? La única opción que tú puedes ver es a través de las obras que vas dejando cada día o cada año en Cristo. Por eso tomé la obra de Rahab. Rahab demostró a través de sus obras que merecía estar en ese camino de fe. Porque dice la Biblia que después de que todo acabó, ella vivió dentro o entre el pueblo. Quiere decir que se vino con sus posesiones, se vino con su papá, con su mamá, con sus hermanos. A sus amantes no los llevó, ¿verdad? Pero se vino al pueblo y permaneció dentro de ellos. La aceptaron. Aunque las condiciones después cambiaron, la aceptaron. Tú viniste a Cristo, tú entregaste tu vida, ahora estás dentro del pueblo de Dios, eres su hijo, perteneces a su familia. El que dirige las cosas se llama Jesús a través de su palabra, pero tú vas en esta dirección. Ahora, fíjate bien, ¿por qué tomé este versículo? Porque entonces nosotros tenemos el capítulo 11 del libro de Hechos, del libro de Hebreos, al cual te quiero llevar. Y entonces tú vas a ver que no todo es victoria. Di conmigo, no todo es victoria según el pensamiento humano. Espérenme un segundo, por favor. Les dije 11, ¿va? Ok. Dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que oyes hablar de fe o te hablan de fe, ¿qué es lo que entiendes? Di conmigo, victoria nada más. ¿Y los fracasos? David fue un hombre de fe. Derrotó a Goliat, pero lo derrotó a él Betsabé. Muy machín, y llegó con Betsabé y ahora sí, todo al fracaso, ¿no? Okay. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dile, cuando todo va en victoria, gloria a Dios, estamos bien delante de Dios. Y cuando todo va mal, estamos bien delante de Dios, ¿o no? Eso es fe. Eso es fe, hermano. Que no importa cómo vayan las cosas, vamos bien delante de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dilo, convéncete a ti mismo. Vamos bien delante de Dios porque Él tiene control de todas nuestras cosas. Él sí tiene el control de todas nuestras cosas. Él sí sabe lo que nos conviene. Él sí sabe dónde nos va a llevar. ¿Cuál es el derrotero que vamos a seguir adelante de nosotros? Eso se llama fe. No, pastor, si a mí Dios no me da, entonces no juego. No juegues. ¿Cuántas personas se van de la iglesia diciendo, es que no funciona? Pues claro que sí funciona, pero hay procesos en tu vida, hay determinaciones en tu vida, hay cosas que tienes que enfrentar todos los días y esto se llama en fe. En Huatulco me enfrenté con una carne que increíble, ¿no? Pagué las consecuencias. Cuando me la estaba comiendo le decía, gracias Dios por permitirme saborearlo, ¿no? Así como que se salía la sangrita aquí, estaba rico el asunto. Y al día siguiente, ay, gracias Dios, todo débil, ahí no podía ni parar, todo dado el catre ahí. Y luego cuando estaba en el mar ahí, que yo decía, gracias Dios por permitirme ver el mar, aunque me duele mucho, gracias Dios. ¿Quién tuvo la culpa? El doctor que me dijo que podía comer carne. Bah. ¿Ok? Y entonces déjame decirte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y los siguientes versículos, no todo el asunto de fe es de lucha. ¡Ganamos! Se cayeron los muros. Dice que las mujeres entregaron a sus maridos al lecho de muerte sin que vieran la tierra prometida. Y nada más le hicieron así.
y no lo recibieron, pero permanecieron en fe. No importa que recibas o no recibas, tienes que permanecer en fe. Tu fe siempre te va a sacar a flote, hermano. Sí, amén. Salud por ese amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tarde o temprano el galardón va a venir. Dile que está a tu lado, qué esperanza como Abraham, dile. No yo, sino como el de Génesis, el de más atrás, ¿no? Dile, ¿qué fe? Se fue y dice que cuando se iba yendo le iba diciendo adiós a la tierra que Dios le había prometido. Y su esperanza, dice más adelante, lo va a leer, dice que su esperanza es que de todas maneras él creía que la tierra que Dios le ha prometido era mejor que la que las estaba despidiendo. ¿Has leído esa parte? Cualquiera diría, ¡ay, qué derrota! Él no, dijo, espérame, esa no está tan bonita como la que voy a ver ahora. Y así fue. Porque al final de todas las cosas, más que vencedores somos en Cristo. Imagínate la obra, porque la fe sin obras es muerta. Si estos hombres no hubieran tenido obras dignas, no estarían escritos sus nombres aquí. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, señores, 80 años atrás, Dios le dice, Noé, prepárate un arca. ¿Cuántos años? 80 años. ¿Por qué? Porque en el desierto donde él estaba no había madera. Fíjate bien, no había madera. Nosotros pensamos que Noé hizo con la varita mágica de la hada madrina, ¿verdad? Así como que y el arca se formó solita. No, señores, 80 años construyendo esa arca. Y fíjate que de dónde traían, normalmente dicen que traían la madera de acacia o la madera de no sé dónde, se me fue el nombre en la mañana, me acordé, del Líbano. ¿Va? Y entonces fíjate, yendo hasta Líbano para traerse 2, 3 tablitas cada mes. ¿No? Imagínate formando el arca ahí y todo el mundo burlándose, este tipo está loco, si aquí ni llueve. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Si él no hubiera hecho el arca, seguiríamos viviendo esos tiempos, señores. ¿Te das cuenta? Por la fe de él condenó al mundo, por la obra. La fe de él se demostró en un arca que está en el monte Ararat el día de hoy, allá por Rusia, donde está establecido en un monte en la parte alta. Todavía hay vestigios de esa fe el día de hoy. ¿Existió el arca? Sí. ¿Sí? No se necesita ser ni muy científico, ni se necesita descubrirle los 3 pies al gato porque tiene 4, ahí está plantada, señores. 80 años le llevó a hacer esta arca porque quería salvar a su familia. Y por esa fe que él tuvo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Fue qué? Heredero. ¿Alguien trae un Kleenex que me regale? Pues estoy sudando. Ya hace frío, ¿va? Sí, ese de terciopelo, échamelo. Bueno, uno por acá y el otro también. Tú tráelo para acá, gracias. Hay unos de por metros, hay otros de centímetros, ¿no? Entonces, pero sirven, diga conmigo, sirven para lo mismo. Desde que me levanté, sudo a cada rato. Pero bueno, dicen que es bueno si están saliendo las toxinas. Digan conmigo amén. Fíjate, viene a ser heredero de la justicia que viene por fe. No está en esos momentos
determinado que iba a ser, pero cuando él o tú y yo vayamos, Dios lo va a coronar por esa fe que tuvo, por una obra que fue inmensa, en la cual solamente salvó algunas parejas, bueno, todas las parejas de animales, tanto limpios, inmundos y todo ese rollo, y salvó a sus familiares también, ¿no? Fíjate, versículo 8, por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber, a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Te lo voy a parafrasear en tiempos de hoy. Por la fe rentó casa. No tuvo casa propia. Quiere decir que los que tenemos casa propia estamos más que bendecidos, ¿ok? Pero por la fe rentó su casa, digan conmigo. ¿Qué hizo? Rentó la casa en la que vivía. Quiere decir que iban y le cobraban la renta cada rato, ¿no? Entonces fíjate bien, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor que es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Digan conmigo, no recibieron lo prometido. ¿Cuál fue su fe? ¿Cuál fue la obra? Permanecieron hasta el último momento creyendo que Dios se los iba a dar. Tú y yo nunca podemos claudicar en nuestra fe, aunque estemos cerca de un enfermo y le estén diciendo, ya se va a morir, le faltan minutos. Tú tienes que declarar que debe vivir aunque se muera. Pues sí, porque nuestra fe nos lleva a pensar cosas diferentes de lo que todo el mundo determina. Este cuate estaba en el lugar que Dios le había prometido, estaba en tiendas, viviendo en tiendas, ¿verdad? Como tierra extraña, porque él no estaba conforme con lo que tenía, él quería algo más. Digan conmigo, él quería algo más, quería una ciudad en la cual Dios había construido con sus propias manos, que esa va a venir para el tiempo de Apocalipsis, ¿no? La ciudad. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero el anhelo una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué interesante, ¿no? Dice, porque anhelaban algo mejor, esto es celestial. Te lo voy a poner en palabras sencillas. ¿Anhelas morir o deseas vivir? ¿Qué crees que será mejor? La muerte nos da paso a algo mejor. Por eso dice, el vivir es Cristo, dependemos de Él, morir es ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar paso a algo mejor. Si tú no lo ves así, tu cristianismo está echado en tierra.
No sirve para nada. Si tú no anhelas algo mejor, algo que va a ser celestial, que vamos a ir para allá, entonces no funciona. Aquí nos plantamos todos más por lo que aquí sucede, o aquí acontece, o lo que aquí hay, y se nos olvida lo que va a haber más adelante. Eso se llama fe. Anhelar estar cerca de Dios se llama fe, no importa cómo, pero algún día, además algún día vas a ir, algunos días, unos primero, otros después. Yo me pude haber ido hace 15 días y la conclusión que llegué es que todavía no me quieren en el cielo. La verdad. Pero listo, yo ya estaba. Porque nada más imagínate, nada más por pura curiosidad, ¿no? Así imagínate llegar y ver por primera vez, porque no lo has visto. Aunque algunos presumen que ya vieron a Dios, esa es una gran mentira. Dice que Moisés solamente vio las espaldas de Dios, no vio a Dios en toda su magnitud. Pero imagínate pararte enfrente de Dios, mirar a Dios, por primera vez ver algo que vale la pena en este mugroso universo, en esta tierra, que por más que puedas ver, no vas a ver el esplendor de Dios. Lo más que puedes ver va a ser muchachas bonitas, carros bonitos, casas lujosas, y hasta ahí va a terminar. Pero imagínate, ¿algún día te has imaginado cómo es un ángel? ¿Sí o no? No es como te lo pintan. Yo llegué a las brisas, y en las brisas, el emblema de las brisas es un angelito rosa. Y rosa, para acabarla de amolar, pero rosa, ¿no? Así todo con sus alas. Ni idea tengo cómo es un ángel, pero me gustaría algún día estar ante la presencia del Señor rodeado de puros ángeles, y sobre todo tener a Adán enfrente para reclamarle algunas cosas. De verdad, o sea, a mí me gustaría tenerlo ahí enfrente y decirle: ¿qué onda, qué? Mandilón desde chiquito, ¿qué? ¿Tú qué? Por tu culpa venos a todos ahí sufriendo en la tierra, ¿no? ¿Tú crees que podrá haber algo mejor aquí en la tierra que lo que puede ver allá? ¿Y entonces por qué se aferran tanto? ¿Por qué nos aferramos tanto a esta vida? Qué bendición que Dios nos permita tenerla. Pero ¿no habrá algo mejor? Claro que sí. Mi fe me determina que lo que he tenido aquí no se va a comparar absolutamente nada en lo que voy a tener allá en el Señor, hermano. El día que lleve aquí tengo una casita de 200 metros cuadrados. Allá voy a tener una mansión, una morada que Jesús ha preparado para mí, dice la Biblia. Nos preparamos mucho para aquí, para ser maestros y doctores y científicos, y nunca nos preparamos para la parte mejor de la vida. Nunca nos preparamos para la eternidad, que va a haber una eternidad, hermano. Que si no estás preparado, ni siquiera vas a llegar a ella. Pero bueno, pero anhelaban, versículo 16, una mejor. Esto es celestial. La tierra no tiene nada comparada a lo celestial, hermano. Si amas mucho la tierra y no amas más lo celestial, no tienes idea de realmente lo que es el cristianismo. El cristianismo es prepararte para la eternidad, si no serías terrenal. Y creo que es en lo que estamos parados o estamos caminando precisamente. Vamos a lo terrenal. Bueno, yo voy al de seda, ¿no? Así es que quiero que observes, voy a terminar. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, y apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pero por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, ahí terminó, Rahab la ramera permaneció juntamente no permaneció con los desobedientes. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Di conmigo, la fe está por encima de todas las cosas. Fíjate bien, la fe está por encima de todas las cosas. La fe es lo que te lleva a ir adelante siempre, desear cosas mejores, pero esperar en Dios. Eso se llama fe. Esperar realmente lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama? Fe. ¿Por qué Dios respetó a Rahab? Porque inteligentemente hizo pactar a los 2 testigos, a los 2 espías, va delante de Dios. Y entonces el rey tuvo que respetar el pacto que hizo, y entonces tuvo que guardarla, porque Dios, por encima de todas las cosas, están los pactos, y por encima de los pactos está la fe. Que un día de estos te quieres divorciar, divórciate. Nada más no te puedes volver a casar. Me faltó leer la segunda parte y dice, para ver si tu necesidad te hace reconciliarte con tu mujer. Un día llegó una pareja y me dice, pastor, ¿usted qué piensa? Le dije, mira, te andas metiendo con un tipo, ni es tu marido. Me dice, es que ella diciéndome, es que yo no quiero pecar, dígame cómo hacerle para no pecar. Le dije, bueno, pues en lugar de que te acuestes con el tipo que te acuestas, ve y acuéstate con tu marido. ¿Con quién no peca? Pero yo por eso no sabía que no debería venir con usted. ¿Para qué veniste? ¿No? Si ya sabías, ¿para qué veniste? ¿No? ¿Te puedes separar? Sí. ¿Quieres no pecar? Pues hazlo con tu marido. Pero ya estamos separados. Eso dices tú. Eso te dijo la ley del hombre. Pero lo que Dios ha dicho es otra cosa diferente. Dile que está a tu lado. Ay. ¿No? Por eso, antes de ir a un pacto matrimonial, piénsenlo. No nada más es, ay, ahorita está flaquita, bonita, y ahorita tesorito, mi tesorito. Y al rato, barril sin fondo, ¿dónde lo pondré, no? Primero dicen, tan dulce que es mi marido. Y al rato, el agridulce, ¿no?
quiero terminar con estas dos cosas. Una, los pactos son inquebrantables cuando se hacen delante de Dios. Cuando uno de los dos llega a juramentar y mete al Señor de por medio, digan conmigo, pelas. Bueno, si hay una solución. Romanos capítulo 7 dice, cuando te mueras y llegues al cielo, te podrás librar. Antes, hagan conmigo así. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios. El segundo punto es que una vez que estás en Cristo, quieras o no quieras, fíjate, no se distraigan, no se rompió la cabeza, todo está bien. Una vez que entregaste tu vida a Cristo, quieras o no quieras, vas a vivir por fe. Y Dios te va a meter en circunstancias que ni te has imaginado para hacer que tu fe se desarrolle. ¿Qué? Y si no pasas la prueba, va de nuevo. En algún día va a regresar el ciclo y vas a tener que pasar por la misma circunstancia para que puedas aplicar la fe. Y si no la aplicas en la tercera, va a regresar a la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, antes de que te mueras, para que puedas brincar ese paso. Porque así es Dios. Dile que está a tu lado, así es Dios. El justo por la fe vivirá. Dile que está a tu lado, el justo por la fe vivirá. Padre, queremos honrarte en esta tarde ya, por tu infinito amor sobre nuestras vidas, porque, híjole, tanto he aprendido a través de esta enfermedad, el poder agradecerte aun cuando uno no está respirando o no está pudiendo ni siquiera hablar, poderte agradecer por la circunstancia en la que estamos metidos y poder decir, algo bueno he de aprender aquí. Y yo creo, Señor, que agradecido estoy a ti por que tú prácticamente enseñas en mi vida día con día. Y yo sé que lo haces en la vida de mis hermanos también. Solamente queremos bendecirte con alegría, con ese amor que tenemos por Jesús. Decirte, Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí, aprender de tu palabra. Ver, Señor, que los pactos están por encima de cualquier cosa tonta o loca que podamos decir o hablar, porque finalmente tú respetas los pactos y nos has hecho respetarlos a nosotros. Yo solamente quiero bendecirte, agradecerte la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, que con esa alegría podamos ofrendar o diezmar, y aquellos que porque no han tenido una economía estable, no les ha alcanzado, yo suelto tu bendición sobre sus vidas durante esta semana, en una demostración poderosa de tu amor sobre la vida de cada uno de nosotros. También, Padre, quiero pues darte muchas gracias, porque hoy podemos atender a tu palabra y estar atentos y proclamarte nuestro sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Yo quiero orar. Les dije que todos los domingos iba a orar, ¿va? Si alguien tiene alguna necesidad en particular, levante su mano derecha. La mía es la izquierda, levante su mano derecha. Déjeme orar por sus necesidades. Yo no sé cuáles sean. Yo le dije que algo aprendí en mi enfermedad es no perder la oportunidad de orar, de que oren por mí, que la gente realmente tenga esa carga. Ustedes no saben cómo me bendecía cada llamada. Yo lo único que decía, oren por mí, y eso me llevó a aprender que todo el mundo tenemos necesidad y que todo el mundo tenemos necesidad de orar los unos por los otros. Entonces, yo quiero levantar en fe
tu mano y soltar la bendición de Dios. Padre, yo quiero pedirte por todos mis hermanos en esta hora que tienen su mano levantada. Tenemos una necesidad por la cual estamos aquí y estamos yendo a al único que puede solucionarla, a ti, nuestro Dios todopoderoso, al creador de todas las cosas, al creador del universo, la tierra, nuestras propias vidas. Señor, no podemos ir a nadie más que solamente a ti este día y pedirte, como dice tu palabra, soltar cada milagro por cada necesidad de cada mano levantada. Yo no sé si es uno o muchos, o están enfermos, o tienen problemas financieros, o yo no sé qué está sucediendo en su vida. Lo único que sé es que hemos venido este día a aquel que puede solucionarnos las cosas. A ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, suelto cada milagro sobre la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, atando cualquier impedimento que quiera levantarse para que ellos no puedan recibir. Aún Satanás mismo que quiera levantarse y robarles tu bendición, yo lo ato en el nombre de Jesús y permito que tu bendición fluya sobre la vida de cada uno de mis hermanos este día. Y solamente declaro y proclamo amén, amén y amén, Señor. Di conmigo amén. La Biblia dice que así sea, ¿ok? Amén. Cree que lo recibiste, ¿ok?